En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todo
más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y veces más será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Bendición poder compartir la palabra del Señor, lo que predicamos acá entre los hermanos para animarlos, para hacerle levantar su ánimo, la vista, para que ellos vean las promesas que Dios nos ha dado y por ella mantener una fe viva y sólida en nuestro tránsito hacia la vida eterna. Este día quiero compartir con ustedes este tema: la congregación de los primogénitos. El texto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y dice así el texto: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nos vamos a centrar en este día para estudiar las razones por qué el escritor de Hebreo usa este término para asignarlo a la iglesia, la congregación de los primogénitos. Encontramos en la Biblia muchos nombres descriptivos de la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento. Y fíjese que entre esa variedad de nombres dado a la iglesia en el Nuevo Testamento tenemos algunos aquí que he tomado. Podemos encontrar más, pero yo he tomado algunos. En 1 Corintios 1:2 se nombra a la iglesia como la iglesia de Dios. En Romanos 16:16, las iglesias de Cristo. Hechos 20:28, la iglesia del Señor. Colosenses 1:24, el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 21:9, la esposa del Cordero. Primera de Timoteo 3:15, la casa de Dios. La congregación de los primogénitos, Hebreos 12:23. Podemos encontrar muchos otros nombres asignados a la iglesia. Entre los muchos nombres que encontramos en la Biblia que son dados a la iglesia, podemos entender que cada nombre que identifica a la iglesia de Cristo le da un sello distintivo y relacional con el Salvador. Uno de esos nombres es la congregación de los primogénitos. ¿Qué motivos tenía el autor de la carta a los hebreos para designar a la iglesia con este nombre? Bueno, responder a esta pregunta será el tema que estaré tratando este día. La congregación de los primogénitos. La palabra congregación es la voz griega de eclesía, que se traduce muchas veces en iglesia. Aquí se hace referencia a los redimidos vivos en la tierra, los primogénitos. Es la mención que hace y es lo que nos lleva a pensar el escritor de los Hebreos.
Todo esto aludiendo al primer nacido en la familia judía que gozaba de bendiciones especiales dadas por el Creador. Podemos encontrar esa información en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, donde se ordena y se da la categoría al primer hijo, al hijo que nace, que abre el vientre de la madre. El uso de la palabra primogénito. Fíjese que David es llamado el primogénito de los reyes de Israel. Ahí en Salmo 89, 27. En el pacto que hace Dios con David. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero por la información que tenemos en la Biblia, mayormente en 1 Samuel 17, 14, sabemos que David no era el primero nacido en su familia, en la familia de su padre. Tenía más hermanos, él era, si no el último, era el menor. Y lo otro que sabemos que Dios dice que lo pondrá por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así es que esta palabra vino a tener significado de preeminencia y excelencia. Si se da cuenta ahí en el texto que acabamos de leer, no está hablando del primer nacido, sino que está hablando de preeminencia, de excelencia, como leíamos en el texto. Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La palabra está siendo usada en este sentido de preeminencia y excelencia. Así se usa respecto a Cristo también en los siguientes textos. Se le llama el primogénito de toda la creación, el primogénito de entre los muertos, ahí en Colosenses 1:15 y en el versículo 18. Estos textos son mal utilizados por los sectarios, aplicando mal la palabra primogénito, cuando se está usando en un sentido de excelencia y de preeminencia. Cuando nosotros entendemos bien el uso que el Espíritu Santo da a esta palabra, no solo para referirse al primer hijo, sino que en este caso, como en el caso de David, para hablar de preeminencia y excelencia. El valor de ser primogénito en el Antiguo Testamento, vamos a hablar del valor de ser el primer hijo. Tal vez alguien se preguntará, ¿qué valor tiene el ser llamado primogénito? Bueno, al primogénito en el Antiguo Testamento tenía las siguientes bendiciones. Era dedicado, apartado para el Señor, según Éxodo, en el capítulo 13, en los versículos 1 y 2. Encontramos nosotros esa información. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, mío es. Entonces era esta una tremenda bendición. Tenía doble porción de lo que correspondía a cada uno de los otros hermanos menores. La información también la tenemos aquí en Deuteronomio, en el capítulo 21, hablando de la bendición que tenía el primogénito, donde tenía esta bendición especial. El hijo mayor tenía la principal bendición paternal. Esto lo vemos también en el caso de Esaú, que estaremos hablando mucho de él en esta lección. En el versículo 27, 19, primogénito recibía esa bendición y tenía derecho a reinar. Siempre el hijo del rey tenía ese derecho. La información la tenemos en Crónica 21, versículo 3. El valor de la primogenitura tenía que ver con la gracia de Dios. Era una bendición que Dios daba al hijo mayor. El Creador había
dado esta bendición al hijo mayor. Hebreos 12, del 15 al 17. Fíjense que el escritor de Hebreos toma la antigua historia de Saúl para prevenirnos de no perder por descuido o por desprecio este privilegio o estatus que Dios ha dado a los cristianos, a los hijos de Dios. Dice Santiago con respecto a eso, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este nacimiento que Dios permite que tengamos por obra de la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones, nos da ese privilegio de ser primicias de sus criaturas. Entonces, el ejemplo de advertencia que se da a los hebreos está registrada ahí en Génesis 25, del versículo 29 al 34, donde nos relata la historia y la actitud de Esaú frente a la bendición que él, por ser el hijo mayor, había recibido de parte de Dios. La historia la tenemos acá y la vamos a leer aquí en el capítulo 25. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él la comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El énfasis que hace el último texto, que así menospreció Esaú la primogenitura. Recordemos que esta era una bendición dada por Dios al hijo mayor. Usa el escritor de Hebreo este ejemplo tomado del Antiguo Testamento y lo aplica a los cristianos, hablando del privilegio que Dios nos da de nacer en su familia. En este caso, el caso de Esaú, el escritor de Hebreo nos cuenta que Esaú, después de su desprecio por la primogenitura, procuró obtener aquel privilegio dado por Dios que él había despreciado, pero fue desechado, aunque más tarde procuró obtenerlo con lágrimas. Dice el 12:17 de Hebreos: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La actitud de Esaú indica un absoluto desprecio por la primogenitura. Él había preguntado: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Muy pronto se dio cuenta del valor de aquel privilegio. Esaú es ejemplo vivo de los que dejan de alcanzar la bendición prometida por Dios por no creer en la palabra. Y fíjese que tenemos un ejemplo de aquí en el mismo libro de Hebreos, en el versículo 4. El 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Esaú oyó todos los privilegios de la primogenitura, pero no le dio importancia, no creyó como los hermanos estos
no entraron al reposo porque oyeron. Santiago habla mucho de que no seamos solo oidores, sino que hacedores de la palabra. Aquí toman mucho sentido estas palabras. Esaú es un ejemplo vivo de los que dejan de alcanzar la bendición que Dios nos dispensa, nos da, por no creer en la palabra. Para alguien con un corazón como el de Esaú, podría ser que un verdadero arrepentimiento no sea posible. Un ingrato apóstata pierde la oportunidad de recibir la misericordia de Dios por su ingratitud e incredulidad. Los hermanos hebreos estaban pensando abandonar la fe de Jesucristo. La gran exhortación del escritor de Hebreo tiene que ver con eso. Y él remata con este ejemplo con respecto a apostatar, a abandonar. Por eso un corazón, un ingrato apóstata pierde la oportunidad de recibir la misericordia de Dios. No porque Dios no lo quiera perdonar, sino es por tratar con desdén las promesas del Señor, tratándola en incredulidad e ingratitud, debido a su falta de voluntad y eventual capacidad de cambiar su corazón. Dios no cambiará su voluntad hacia el hermano apóstata que desprecia los beneficios que la misericordia de Dios le extiende. Este es un mensaje fuerte y que tenemos que escucharlo con mucha atención. Dios nos está dispensando grandes bendiciones. Fíjese, y nosotros tenemos que poner atención, no vaya a ser cosa que estemos despreciando como Esaú. Consideremos, fíjese, los siguientes textos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esta es una advertencia muy seria que nos hace el Espíritu Santo en el contexto de la exhortación que se le hace a los hermanos hebreos que estaban pensando abandonar la fe de Jesucristo para volver al judaísmo. El escritor de Hebreo cita a Esaú, que vendió el privilegio de la primogenitura, y aunque después con lágrimas quiso conseguirlo, no pudo. Otro texto, Hebreos 10, 26 al 29. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dos textos muy serios que están considerando la apostasía, el abandono de la fe, el despreciar la sangre derramada del Hijo de Dios. Fíjese que esto es demasiado serio. Los cristianos tenemos privilegios y bendiciones de la primogenitura en el Nuevo Testamento. Fíjese que estos privilegios y bendiciones son mucho más grandes. Vamos a ver los privilegios y las bendiciones que se dan a los primogénitos del Nuevo Testamento, que son aún más en número y en valor que las bendiciones para los primogénitos en el Antiguo Testamento. Fíjese, el cristiano es sellado o es dedicado, sellado para el Señor. Eso sucede cuando nos rendimos
y vamos a los pies de Cristo y lavamos nuestros pecados en su sangre. Pablo le dice a los hermanos en Éfesos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese que así como el primer hijo, el primogénito, era apartado como primogénito para recibir bendiciones que le daba el Señor, nosotros somos sellados, somos dedicados al servicio de Dios y somos sellados con su Espíritu Santo. Ahora tenemos doble bendición, una terrenal y la otra espiritual. Esto, cuando Jesús hablaba con sus apóstoles, Él les habló de estas bendiciones que son tanto material como espiritual. Aquí en Marcos, en el capítulo 10, los apóstoles habían preguntado: he aquí nosotros lo que hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice el versículo 29 de Marcos 10. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Una gran bendición. La benevolencia de Dios a nuestro favor en todo momento y finalmente la vida eterna. Otro gran privilegio que tenemos la iglesia de los primogénitos es que los nombres están inscritos en los cielos, como dice nuestro texto que estamos analizando. Dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Qué bendición, qué gran estatus nos da esta bendición. Otra bendición es que resucitaremos primero. Fíjese que qué gran bendición. Cuando Cristo venga a destruir esta tierra, vendrá en juicio contra un mundo pecador. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, dice el versículo 16 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted sabe lo que pasará. Los que estamos vivos seremos transformados para recibir el Señor en el aire. Será una gran bendición que espera a esta congregación de los primogénitos cuyo nombre están inscritos en los cielos. Y otra cosa grande, reinamos. Estamos reinando con Cristo. Esa es una gran realidad. Aquí en el 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya hemos recibido un reino inconmovible, nos dice Hebreos 12:28, en el cual nosotros servimos al Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjese que la congregación de los primogénitos. Hemos dado las razones por las cuales creemos que en la Biblia se le llama a la iglesia la congregación de los primogénitos. Los primogénitos somos los salvos, los que estamos vivos sobre la tierra, que tenemos sobre nuestros hombros esta gran bendición que el Señor promete. La advertencia del escritor de los Hebreos era que tuviéramos cuidado y no tratemos con desdén esta gran bendición que Él nos da. Así que, hermano,
Cuando usted se vea envuelto en la tentación o la duda, nunca piense como Esaú, que dijo, ¿para qué me servirá a mí la primogenitura? Nunca piense usted como él diciendo, ¿de qué me sirve ser miembro de la iglesia? Claro que nos sirve porque tenemos una cadena tremenda de bendiciones que el Señor nos hace entender por su palabra. Por eso, la iglesia, la congregación de los preeminentes, la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Aquellos que desprecian este privilegio que Dios nos ha dado, tal vez cuando se den cuenta del valor que tiene ser miembro de la Iglesia de Cristo, ya sea demasiado tarde. Muchos hermanos han apostatado, otros están apostatando, otros se han enfriado que ya no quieren seguir. Pero como el escritor de los Hebreos nos hace pensar, yo he querido hacerles pensar en esta gran bendición que tenemos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nuestro texto de Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que el Señor los bendiga, hermano, y esta lección nos pueda ayudar y animar para ver las grandes bendiciones que tenemos con Cristo. Son muchos los privilegios que Dios nos da. Por esta razón nosotros tenemos que mirar que no haya ninguno de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que tenemos que hacer es exhortarnos. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena atención. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás,
cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. El tiempo está cerca de Dios, la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón.